Da muchísimo gusto saludarte, querida gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, querido David. Qué gusto saludarte nuevamente. Qué bueno que esto sea una tradición, porque además los analistas la siguen como si fuera, como si fuera, pues, como lo que es, algo muy importante, que conocer la decisión, no solo la decisión de política monetaria, sino cómo se construyó esta decisión. A mí me gustaría empezar con eso. ¿Cómo llegaron a esta decisión? Claro, pues muchas gracias, David. Me gustaría empezar comentándote que pues esta decisión respondió en esencia a la evolución favorable que están teniendo los determinantes de la inflación, que en términos generales te diría pues se han comportado de acuerdo a lo previsto, aún en un entorno externo complejo como sabemos, y consideramos que estos factores pues siguen contribuyendo a disminuir, a mitigar las presiones de la inflación, y que un ajuste de 25 puntos base como el que hoy decidimos mantiene una postura monetaria, te diría, congruente con la convergencia de la inflación hacia la meta de 3%. Observamos en particular que la inflación general tuvo una reducción entre marzo y abril y pasó de 4.59 a 4.45%. Aquí destaca, David, que la inflación subyacente se redujo de 4.45 a 4.26% en congruencia con las previsiones que nosotros tenemos. Y esto te diría que confirma que el proceso de desinflación pues continúa. En cuanto a el otro componente de la inflación, la no subyacente, pues aún sigue resintiendo el aumento en los precios de algunas frutas y verduras que hemos visto. Sin embargo, pues se mantuvo relativamente estable. Especialmente, como sabemos, el precio del jitomate está aportando de manera importante, alrededor de 0.60 puntos porcentuales a la inflación de abril debido a un choque de oferta, y estamos considerando que conforme se normalicen pues las condiciones de producción del abasto de estos productos, sus precios van a tender a reducirse, favoreciendo nuevamente la trayectoria de desinflación que estamos anticipando. Y por esto, David, es que mantenemos nuestra previsión de que la inflación va a continuar convergiendo hacia la meta de 3%. Otro elemento importante fue la evolución reciente que hemos visto en la actividad económica. De acuerdo con la estimación oportuna del PIB del INEGI, la economía se habría contraído 0.8%, y esto pues muestra una debilidad en los tres sectores productivos, y aquí te diría, esto apunta a que las condiciones de holgura se estarían ampliando y por lo tanto habría ausencia de presiones de demanda sobre la inflación aquí. Quiero resaltar, David, que estamos enfocados totalmente en la inflación, y que estos elementos que te estoy compartiendo como la holgura en realidad son tomados en cuenta solo en la medida en que inciden sobre la dinámica de la inflación y de ninguna otra manera. Qué bueno que lo dices, y porque hay quienes están confundiendo entre entre que hay una menor demanda por la holgura de la economía que bien la mencionas, con una abdicación de la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿no? Sí, por supuesto hay una confusión y pues una afirmación de estas características, te diría, ignora por completo la evidencia. Aquí prueba del compromiso del Banco de México y de su Junta de Gobierno con el mandato de estabilidad de precios, pues es la respuesta firme que se dio durante el episodio inflacionario reciente de la pandemia y de la guerra, y ahí, como sabes, pues fue necesario implementar nuestra tasa de referencia, te diría, al nivel más alto que se ha observado desde que tenemos nuestro régimen de objetivos de inflación. Y con esto pues se mantuvo por un lado el anclaje de las expectativas de inflación de largo plazo. También se alcanzó un proceso de desinflación sostenido, David, y sin duda se ha avanzado hacia un proceso de formación de precios congruente con un entorno de inflación baja y estable. Entonces te comentaría pues que la autonomía que otorga la Constitución a nuestro Instituto Central para nuestra toma de decisiones prevalece, y que las acciones implementadas pues son evidencia de esto. También, bueno, retomaría los aspectos que te estaba compartiendo de nuestra decisión. Y, bueno, pues otro elemento es el comportamiento de nuestra moneda nacional, que como sabemos se ha apreciado. Y esto, bueno, pues se anticipa que va a seguir contribuyendo, aportando
a disminuir las presiones inflacionarias, como ya se ha visto especialmente en el componente de las mercancías. Y un elemento adicional es otro que hemos comentado, la postura monetaria claramente restrictiva que hemos implementado en el pasado reciente también va a seguir contribuyendo al proceso desinflacionario. Entonces, consideramos, David, que estos elementos pues van a ser los principales determinantes del comportamiento futuro de la inflación. Sin embargo, bueno, persisten riesgos en el entorno global, particularmente, como sabemos, por el conflicto en Medio Oriente, y la postura alcanzada atiende este y otros riesgos. Entonces, en este contexto, pues la evolución de la información disponible que te compartí y de sus principales determinantes es la que llevó a la Junta de Gobierno a considerar esta reducción en nuestra tasa de referencia, y con eso, David, tenemos una postura adecuada para atender los riesgos que enfrenta la inflación. Hacia adelante, ¿qué esperar? O sea, ¿qué están viendo en la perspectiva? ¿Hacia dónde van? Claro, muchas gracias por esta pregunta tan importante, David. Te diría, bueno... Y perdón que te interrumpa antes de que me contestes. Lo que pasa es que cuando se lee el comunicado, se lee la minuta, te escuchan, pues como que va quedando... A mí si algo me ha quedado claro es que la política de comunicación del banco es particularmente transparente, ¿no? Bueno, pues como sabes, desde que estábamos en 2022, cuando pues se dieron los incrementos tan importantes en la inflación, se incluyó esta guía futura que, bueno, si bien no es un compromiso, pues es algo que contribuye a nuestra implementación de la política monetaria. Y aquí retomaría tu pregunta diciéndote que en el comunicado del día de hoy, pues señalamos que con este ajuste, por un lado, se concluiría el ciclo que iniciamos en marzo de 2024, y también dijimos que hacia adelante, David, la Junta de Gobierno está considerando que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. También que juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluyendo, como te decía, los derivados de una prolongación y escalamiento que pudiera darse del conflicto en Medio Oriente y las repercusiones que pudiera haber de esto. Aquí, David, voy a comentarte algunos puntos que sustentan pues esto que señalamos en el boletín. En primer lugar, pues estamos considerando que el mandar esta señal va a contribuir a afianzar la trayectoria a la baja de la inflación y a fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación. También nos va a permitir contar pues con mayor evidencia del desvanecimiento que se anticipa de los choques temporales que han afectado a la inflación y de corroborar el comportamiento de los determinantes de la misma y sus efectos esperados sobre la dinámica inflacionaria. Además, esta postura, David, pues nos permite, como te decía, enfrentar riesgos del entorno macroeconómico, incluyendo los asociados al conflicto. Y bueno, aquí nada más te diría respecto al conflicto que implica riesgos para la inflación en ambas direcciones. Por un lado, Cierto. pues podría haber presiones al alza derivada de choques energéticos, que en nuestro caso en México la política del gobierno federal está mitigando estos impactos, y por otro, una desaceleración más importante que se pudiera dar en la actividad económica global, pues podría generar presiones a la baja sobre la inflación. Entonces es que con esta postura monetaria apoyamos por un lado la reducción de la inflación a su meta y también estaremos en una posición adecuada dado el entorno actual, David. Oye, si te parece bien, gobernadora, me gustaría preguntarte cómo van con esta consulta para digitalizar la economía. ¿Cómo vamos en ese tema? Que como sabes, Bueno, me tiene casi obsesionado. Claro, el tema digital para nosotros en el Banco de México es una prioridad y estamos avanzando en tres frentes principales, David, te diría. Por un lado, en la infraestructura, el acceso e innovación regulatoria. En cuanto a la infraestructura, hemos fortalecido y modernizado el SPEI. Como sabes, bueno, pues es la columna vertebral de los pagos electrónicos en el país. Estamos aumentando su capacidad operativa, se robustecen los estándares de ciberseguridad, te diría, se amplía su capacidad para que podamos procesar pues los volúmenes que se están viendo que crecen constantemente de las transferencias. Y bueno, con esto pues estamos manteniendo la confianza y la continuidad operativa del sistema. Por otro lado, en cuanto al acceso, como sabes, pues hemos desarrollado e impulsado herramientas como CODI y DIMO, que están enfocadas en facilitar pues pagos y transferencias inmediatas desde dispositivos móviles
y buscan estas herramientas pues hacer los pagos digitales más simples, más rápidos, accesibles, especialmente para personas y pequeños negocios. Y aquí te comentaría un dato en cuanto a los establecimientos con ventas al consumidor. El porcentaje que acepta transferencias creció de 5.4 en 2018 a 14.1 en 2023. Entonces ha habido un crecimiento importante y queremos que esto continúe. Y en cuanto a la innovación regulatoria, bueno, pues en el banco, como sabes, hemos trabajado en la actualización del marco normativo en distintos ámbitos, el aplicable a redes de medios de disposición, cámaras de compensación de pagos con tarjeta. Estamos promoviendo una mayor interoperabilidad, competencia y te diría eficiencia en el ecosistema de pagos, y esto pues busca realmente brindar condiciones para que nuevas tecnologías y diría pues también nuevos modelos de negocio pues, se puedan integrar a nuestro sistema financiero de forma segura, ordenada, que estén alineados con los objetivos de estabilidad, inclusión y eficiencia de nuestro sistema financiero. Y pues recientemente también, como dices, se trabaja en el proyecto de disposiciones sobre la homologación de la experiencia de usuario, que buscamos que permita que justamente las personas usuarias incrementen todavía más el uso de estos pagos digitales a día. Querida Victoria, siempre es un placer platicar contigo. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Que te vaya muy bien.